capítulo número 6. Nos ponemos en pie si ya tenemos capítulo 6, hermanos. Y vamos a leer a partir del verso 1, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo número 6, verso 1 dice, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has dicho, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Capítulo número 7, amados hermanos. Verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte, Dios mío, que seas tú propicio a la vida nuestra, y seas tú hablando al corazón de tu pueblo, al corazón de tu iglesia, al corazón de todo aquel oyente, oh Dios mío, que bien de cerca, de lejos, escuchen a través de las ondas sonoras de este sonido, Dios mío, así como los que a través de las redes han de escuchar tu palabra. Seas tú hablando al corazón de todos en el nombre de Jesús. Dispongo a mi vida, oh Dios mío, todo mi ser, para que si te place me puedas usar, Señor, en el nombre de Jesús. Heme aquí, Señor. El anhelo de mi corazón es ser de bendición a tu obra. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Esta preciosa mañana que el Señor nos regala es una gran bendición, hermanos, porque aunque no lo reconozcamos, la gloria de Jehová, hermanos, su gracia y su misericordia
se ha renovado sobre la vida de cada uno de nosotros. Es que a veces se nos olvida, hermanos, que si nuestros ojos se abren es porque la misericordia de Dios se ha renovado en la vida nuestra. Amén. Hoy, esta mañana, hermanos, a la luz de los pasajes que hemos leído, permítame meditar en el tema. Lo que Dios ha hecho para que nos acerquemos a Él y darnos victoria. Lo que Dios ha hecho para que nos acerquemos a Él y darnos victoria. Ese es el tema de esta mañana preciosa. Hermanos, la historia de Israel es una historia maravillosa. La verdad es que al contemplar la historia de Israel, no podemos dejar de notar, hermanos, primero, la gracia de Dios sobre él. Segundo, su gloria sobre él. Y es porque Dios quiso, hermanos, revelarse a Israel de una manera especial, hermanos. Encontramos, hermanos, a Israel ya en el desierto. Encontramos a Moisés en el monte Horeb, 40 días sin comer ni beber nada. Y en ese encuentro con Jehová, Moisés recibe una revelación poderosa, grandiosa. Nosotros, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, solamente se nos viene a la mente 10 mandamientos. O sea, ya se imagina Dios dándole 10 mandamientos a Moisés y tirándose 40 días y 40 noches para hacer eso ahí en el monte. Pues no. La revelación de Dios a Moisés, hermano, no simplemente tuvo que ver con las leyes morales, sino con todo aquello que implicaba la adoración de la cual él iba a ser objeto por parte del pueblo de Israel. Dios le revela a Moisés cómo debían de hacerlo, pero también le revela dónde debían de hacerlo. Y es ahí donde la revelación de Dios, hermanos amados, en relación al lugar donde debían adorar a Dios, se le es dada y se le es mostrada a Moisés. Ahora, hermanos, Dios le muestra a Moisés. Dios abre los cielos y le muestra a Moisés un tabernáculo en los cielos, un lugar de adoración en el cielo. Y con él le muestra todo lo que implicaba la adoración en ese tabernáculo. Pero no se lo muestra para que simplemente lo contemple, sino que le da la orden, hermanos, que construya un tabernáculo, hermanos amados, en base a lo que él le había mostrado a Moisés. Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo. No crea que Moisés se puso a construir el tabernáculo, hermanos, que valga la aclaración, era movible, porque el pueblo de Israel iba en marcha hacia la tierra. El tabernáculo, hermanos, era móvil, una tienda de campaña donde se asentaba el pueblo. Los levitas, hermanos, tenían que armar el tabernáculo y luego desarmarlo y partir cuando fuera el momento, cuando sea el llamado. Ahora, hermanos, Dios le dice a Moisés que construye un tabernáculo en base a la visión que había visto del tabernáculo en los cielos. Pero esto, hermanos, de la demanda del llamado de Dios a Moisés a que construya un tabernáculo, tenía como único propósito, hermanos amados, que tuvieran, hermanos, el pueblo, que tuviera un lugar donde poder
adorar a Jehová de los ejércitos y de esa manera tener la seguridad de que Dios estaría con ellos. El propósito del tabernáculo era para Dios mostrar su gloria, hermanos, en ese lugar. ¿Para qué? Para que Israel estuviera seguro, consciente que su presencia, la presencia de su Dios, estaba con ellos en medio del campamento, en el tabernáculo que se había construido. Amén. Ahora, la presencia de Jehová iba a estar en el tabernáculo. Su gloria iba a estar en el tabernáculo. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera seguro que su Dios estaba con ellos. Ahora, hermanos, al leer toda la historia de Israel en el desierto, encontramos que ciertamente, hermanos, la gloria de Dios se hizo ver y sentir en ese lugar. En ese lugar, Dios mató a 2 hijos de Aarón, que eran sacerdotes, pero que ofrecieron fuego extraño. En ese lugar Dios mató, hermanos, a otro montón de gente, seguidores de Coré, los quemó. Hermanos, era un lugar maravilloso, glorioso, porque Jehová estaba ahí en medio, hermanos. Era increíble. Ahora Dios establece, hermanos, con esto Dios estaba estableciendo un lugar donde mostrar su gloria. Pero cuando llegaron a su tierra, hermanos, y poseyeron la tierra, pasaron los años y el tabernáculo pues estaba donde se había dejado. Llegó, hermanos, el tiempo de los jueces. Luego llega el tiempo de Samuel, llega el tiempo de Saúl, el cual es proclamado rey sobre Israel. El primer rey. Y por así decirlo, no porque así sea, pero por así decirlo, Jehová estaba habitando en una tienda de campaña. No porque él habitara ahí, sino porque era el lugar donde Dios había escogido que su gloria, su presencia estuviera. Pero digamos así, Jehová estaba habitando en una tienda de campaña. Cuando llega David al reino, David edifica su casa. Ya conocemos a David, el dulce cantor de Israel, el adorador por excelencia. David, un hombre increíble, hermano. Si alguien debemos de imitar en la adoración y en la alabanza, es a David. Si en alguien o a alguien hemos de imitar, hermanos, en su gallardía, en su coraje, en su enseñanza, en su pasión, hermanos, en su entrega y conocimiento, es a Pablo. Ahora David, hermanos, estando en su casa, después que Dios le había dado mucho poder, autoridad y paz, David siente una reprensión. Él se siente mal, pero él se siente muy mal. Cuando entró a su casa, las puertas hermosas de su palacio, sus hermanos, sus lugares de estadía, sus habitaciones, todo lo hermoso que había, hermanos, él se sintió mal. Y David dijo: no puede ser que yo habite en un palacio tan bello y Jehová habitando allá en las chiburnias donde lo hemos dejado y en una tienda de campaña. O sea, mire lo que hubo en el corazón de David. Se sintió mal. Porque hermanos amados, el arca del pacto estaba
en el tabernáculo, y el tabernáculo estaba fuera de la ciudad. David siente ese pesar terrible. No puede ser, dijo David. El punto es, hermanos, que David dice: no puede ser que yo habite en un lugar tan bello y Jehová habite en una tienda de campaña ahí fuera de acá. No, no puede ser. ¿No se siente un poco raro usted así? ¿No siente usted tristeza que usted habite en una casa tan linda y el lugar donde adoramos al Señor, pues ni, hermanos, ni piso tiene? ¿No le da cosa a usted? No le da cosa, hermanos, que para poner un triste foco tenemos que andar llorando. No le da tristeza a usted, hermanos amados, hermanos, que la iglesia vista desde afuera, hermanos, pues no parece el lugar glorioso donde Dios se glorifica. Ahora, eso es lo que hubo en David. David dijo: no puede ser, no puede ser, no puede ser que yo viva en un palacio tan bello y el lugar donde Dios está en medio de su pueblo sea una miseria. ¿Qué había en David? ¿Qué había en David? Había un amor profundo hacia su Dios. Y se propuso construirle ya no un tabernáculo móvil como el que habitaba, sino dijo: haré un templo conforme la visión que Dios había dado a Moisés. Construiré un templo para mi Dios. Y hermanos, qué maravilloso es cuando hay una dedicación en la vida de los hombres para Jehová su Dios. Cuando hay una entrega, hermanos. Y mientras tanto había un profeta por allá. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese profeta, el nombre. Si ustedes no se recuerdan, no se lo voy a decir, con el deseo de que puedan leer toda esta historia que es maravillosa. Y estando allá, el Señor le habla al profeta y le dice: ve y dile a David que yo he oído sus palabras y he visto la intención que hay en su corazón de construirme un lugar. Dile que yo lo he oído, que yo lo he visto y que me ha agradado lo que él ha pensado, porque está pensando en mí, está pensando en mí. Ve y dile que yo lo he oído, que yo lo he visto y que me agradan sus pensamientos. No obstante, dile que él no me va a construir casa, pero que sí lo hará su hijo. Mire qué maravilloso. De manera que llega el profeta y le dice eso. Y le declara, hermanos, que su hijo, que saldría de sus lomos, hermanos amados, iba a ser quien le construiría casa a su nombre. Qué precioso, hermanos. O sea, qué maravilloso es cuando, hermanos amados, Dios, hermanos, se da cuenta de la pureza de nuestros deseos, de nuestro corazón, hermanos. Ahora, Dios, hermanos, admite que se construya ese lugar, y en su momento llega Salomón al reino. Y esto es interesante porque Dios llamó a Salomón, aunque no había nacido, pero Dios ya, hermanos, había determinado que Salomón fuera el hijo de entre los demás, quien gobernaría y que le construiría el templo. Es maravilloso, hermanos. Ahora, Dios admite que se ha construido Salomón en su momento, hermanos.
Ya David hermano, David se preparó con materiales, oro, plata, bronce, hermanos, madera. Ella tenía ya el terreno donde iba a construir. Ya tenía el lugar donde iba a construir. Y da orden a Salomón y le deja todo lo necesario. Pero Salomón, hermanos amados, otro que amaba a Jehová su Dios, no le bastó con lo que David ya había atesorado, preparado, sino que él, hermano, bueno, de hecho Dios le dio una riqueza tan increíble a Salomón, que comenzó Salomón a agregarle más, hermanos. Y comienza a los 4 años de su reinado la edificación del templo, hermano. Y me encantaría que usted pueda leer el capítulo 6, 5, 6, 7, todo, hermano. Y todo lo que tiene que ver con la construcción del templo. Y Salomón comienza a edificar ese templo, pero de una manera así, sencillamente increíble. Él no midió en gastos, hermanos. Él no midió en gastos. Todo lo hizo con los mejores materiales. Todo, hermanos, hasta los clavos eran de oro, hermano. O sea, algo increíble, hermano. Todo el interior, hermano, lo chapeó de oro, oro fino, purísimo, lo mejor de lo mejor, lo chapeó por dentro, hermanos, todo, hasta los clavos eran de oro, hermano, hasta los clavos eran de oro. Ese templo, hermanos, Salomón no escatimó gastos, nada, esfuerzo, trabajo, dinero, oro, plata, no, hermanos. Él no escatimó nada, todos los utensilios de oro, hermanos, era increíble. Cuando terminó ese templo era, hermanos, una de las maravillas del mundo, por cierto. Una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Salomón, increíble. No había rey, hermano, que visitara Jerusalén que no se quedase asombrado con tal belleza. Ahora, ¿por qué Salomón hizo algo tan extravagante, hermano? No era para lucirse, no era para mostrar gloria, sino que, como él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo vaya a hacer una casa a Jehová si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo yo puedo hacer un lugar donde tú habites? Con ese pensar y sentir dijo, ok, pero lo haré, pero lo voy a hacer, Señor, con lo mejor que yo tenga, con lo mejor que el pueblo tenga, con lo mejor que el reino tenga. Hermano, si no escatimó nada, no porque quería que lo vieran como alguien poderoso, sino porque comprendió, hermanos amados, que quien iba a habitar ahí, quien iba a estar ahí, hermanos, no era un gusano, iba a ser Jehová de los ejércitos, digno de suprema adoración y digno de lo mejor que nosotros le podamos entregar. Pareciera que hoy somos una desgracia andante, hermanos, porque ni nuestra alabanza se la podemos entregar al Señor dignamente. ¿Qué pasan oyendo durante el día los creyentes hoy en día? Díganme ustedes, ¿qué escuchan durante el día? Ustedes, la iglesia debería estar escuchando alabanzas, hermano, alabanzas, para al venir acá cantar y no estemos. Sí, lo único que denotan es falta de comunión con Dios. Sí. O sea, si nuestra alabanza somos incapaces de entregársela, hermano. Pero no hablo de sabérsela
cabeza, hablo de que salga del corazón, hermano, y vivir ese momento. Siempre yo le digo a estos bichos, la alabanza no es aullar, no es gritar, alabanza es vivir el momento, vivir lo que uno está diciendo en la alabanza, vivirlo, hacerlo nuestro, es cuando sale del corazón. Pero si ni la letra la podemos, qué fregada va a salir de nuestro corazón. Ahora, hermano, Salomón comprendió que su Dios, hermano, era merecedor de todo lo mejor. Y, hermanos, no escatimó nada. Nada escatimó, hermanos. Ni tiempo, ni esfuerzo, ni oro, hermanos. No escatimó nada. Y edificó un templo increíblemente glorioso, hermanos. Tremendo, asombroso para todo el que lo veía. Así está registrado en la Escritura. Y está contemplado como una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, solo, bueno, como ya les dije, los clavos eran de oro, hermanos. Los clavos eran de oro. Usted visita el templo y creo que se trae un pedazo por ahí. Porque así somos hoy, hermano. No buscando dar, sino recibir. No buscando traer, sino llevarnos. Pero es increíble, hermanos, cómo Salomón lo hizo. Pero bien, ese lugar, hermanos, fue hecho porque Dios quiso, hermanos amados. Porque Dios quiso, hermanos, establecer un lugar de misericordia. Porque no estamos hablando de la grandeza del templo que físicamente. Más bien, hermanos amados, hablando de la grandeza del templo, aparte de su construcción, pero la grandeza del templo no era esa. La grandeza del templo era que Dios iba a habitar ahí. Su presencia iba a estar en ese lugar. ¿Pero para qué? Es obvio, para Él estar ahí. ¿Pero para qué? Para en ese lugar convertirlo en un lugar, hermanos amados, de misericordia. De misericordia. Es que Dios desde siempre buscó, hermanos, un acercamiento con los hombres. Y le promete a David, ok, sí, está bien, se va a construir el templo, pero no lo harás tú, lo hará tu hijo. David, al sentir el deseo, hermano, se propone, pero Dios le dice, tu hijo lo va a hacer. Tu hijo lo va a hacer. Y ese sería el lugar donde Dios haría mostrar su presencia. Donde Dios haría mostrar su gloria. ¿Pero para qué? Porque mostrando su gloria, su presencia, también estaría estableciendo un lugar de misericordia, hermanos amados. Si ustedes, hermanos, leen, hermanos, el capítulo 6, que anhelo con todo corazón, hermanos, se lo digo que lo puedan leer. El capítulo 6, hermanos amados, que del verso 20 en adelante, dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hiciere oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. A partir de ahí comienza Salomón, hermanos, a declarar lo que Dios haría. Si tu pueblo pecare y se apartare de ti, pero si se arrepintiera y viniera a este lugar a orarte arrepentido, tú oirás y lo perdonarás. Si tu pueblo es azotado con males por causa de su pecado, pero si vinieren a este lugar
recibirán perdón. Y así, hermanos amados, en la medida del capítulo 6 avanza, lo que vemos, hermanos, es que ese lugar es un lugar de misericordia. Amén. Es el lugar que Dios puso para que el que pecare, llegare, pidiere perdón arrepentido, y Jehová oiría y perdonaría. Mire qué maravilloso, hermano. Ese lugar era un lugar de misericordia. Amén. El verso 14 y 15 dice, del capítulo 7, hermanos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué maravilloso lo que está diciendo ahí. Que en ese lugar él oiría. Aquel quien llegara a ese lugar arrepentido, Dios oiría desde los cielos. O sea que, hermanos amados, ese era maravilloso. Dios dejó ese lugar, hermanos, un lugar de misericordia para el pecador. Amén. Un lugar donde se iba a escuchar el clamor del necesitado que clamara a Jehová. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Porque lo que estamos viendo es el anhelo de Dios, hermanos, de tener un acercamiento a los hombres. Ahora, si ustedes se recuerdan, les hice mención que el tabernáculo que a Moisés se le ordena construir y fue construido, ese tabernáculo era una figura. Era una figura, hermanos, del tabernáculo celestial. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿O no se acuerdan? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Ustedes no sé si quedan en shock porque su mente anda para ver dónde diablo, o es porque están en shock porque, o porque a saber qué va. Pero ¿se recuerda que le dije, hermanos, que la construcción del tabernáculo iba a ser en relación a la visión que había visto Moisés? ¿Se acuerdan o no? Miren, si ustedes son de aquellos que dicen, a mí no me gusta que me estén, bueno, entonces no visiten ninguna iglesia, porque aquí se manda, hermanos, aquí se viene para escuchar, para ser enseñados, para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Si quiere ser el mismo miserable de siempre, viva como le dé la gana y vaya donde le da gana. Pero cuando llegamos a la casa de Dios es para aprender, es para sujetarse, es para, hermanos, para ser enseñado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es, hermanos, establecer un lugar para tener misericordia de nosotros, y así podamos ser victoriosos. Ahora, hermanos, así como en el tabernáculo era una figura de lo celestial, hermanos, el tabernáculo que se construyó en la época de Moisés era una figura del celestial. ¿Comprenden eso, hermanos? Ahora, hermanos amados, yo quiero que le quede claro, hermanos, que ese tabernáculo era hermanos, una figura. Era una figura del tabernáculo celestial. Pero hoy quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado, hermanos, como el verdadero tabernáculo, hermanos amados, de misericordia, donde encontramos los pecadores misericordia. Amén. O sea que aquel templo que hermano Salomón construyó, ese templo, ese tabernáculo, era una figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha venido y se estableció para tener misericordia del pecador. Amén, 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 hermanos. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado a su Hijo amado como el verdadero tabernáculo, hermanos, en el cual encontramos misericordia. Aleluya. Ahora, hermanos, en Cristo el pecador encuentra misericordia.
Por eso el Señor dice: venid a mí el que está cargado y trabajado. Venga a mí el que está hecho leña. Venga a mí el que está arruinado, destruido, acabado, derrotado. Vengan a mí el que está hundido en la desgracia del pecado, que yo os haré descansar de todas esas cargas. Ahora, hermanos, el pecador no necesita un lugar físico al cual acudir para misericordia. Ahora el hombre, la mujer, hermano, no necesita un lugar físico para buscar misericordia, hermanos, de parte del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora basta, hermanos amados, con mirar a aquel, hermano, en la fe. Mirar a aquel que su vida dio en la cruz del Calvario y creer como Romanos 10, hermanos amados, versos 8 en adelante dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Ahora el hombre pecador, la mujer pecadora no necesita un lugar físico para acudir y pedir misericordia. Ahora basta con mirar a los cielos y saber y creer que Cristo hace más de 2000 años pagó por mi pecado, y con libertad ahora podemos acudir a Él y decirle: Jesús, perdona mi pecado. Y dice la Biblia, hermanos, Jesús dijo: y todo lo que lo pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Hermanos amados, Cristo es el templo verdadero, hermanos amados, el cual la gente acudía en aquel tiempo y Dios oía en los cielos. Ahora nosotros acudimos al templo verdadero, es Cristo, hermanos, y todo lo que pidamos en el nombre del Señor, el Padre de la gloria, nos lo da. Queremos perdón, Él nos lo da. Queremos, hermanos amados, reconciliación, Él nos lo da. Queremos sanidad, Él nos lo da. Queremos paz, Él nos lo da. O sea, ahora confiadamente nos podemos acercar, hermanos, a Cristo Jesús. Amén. Es maravilloso, hermanos, que ahora nos podemos acercar en fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para recibir el perdón. Y esto es lo que predicamos los creyentes. Esto es lo que predicamos a un mundo perdido, que no necesita una religión, que no necesita un templo al cual acudir para buscar misericordia. Lo que le enseñamos es a Cristo Jesús y a este crucificado, porque en la cruz Él venció al diablo, al mundo y al pecado, y todo aquel que en Él cree ahora ya no se pierde, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Sabe? Este es maravilloso, hermano, porque ahora hay alguien el cual se mueve y está en todo lugar. Oye, escucha, ve aún al más vil pecador, y si ese vil pecador, no importa el hoyo donde está o esté, y hablo de su pecado como hablo literalmente, no importa dónde esté metido. Puede estar, hermanos amados, en una cárcel, y en la cárcel puede estar en la chiquita, puede estar metido en el cantón más profundo, en la chiburnia más metida, donde el hombre ha llegado jamás. Pero si ahí él clama a Dios del cielo en el nombre de Jesús, de los cielos vendrá su socorro. Amén. Eso es maravilloso. Yo no sé si usted se alegra, hermano. No sé si se alegra que ahora el Padre nos ha dado a su Hijo para que con libertad podamos acudir a Él. Amén. Ahora, hermanos, encontramos, para ir avanzando, que cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo terminó, y terminó de ofrecerlo a Jehová, algo aconteció tremendo, hermano. Y el verso 1 dice que cuando Salomón acabó de orar, ¿sabe qué pasó?
Fuego descendió de los cielos, hermano. Fuego descendió de los cielos. Y dice la Biblia, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire qué maravilloso, hermanos. Cuando fue terminada la casa, cuando, hermano, fue terminado de ofrecerse en oración, dice la Biblia, hermano, que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Aleluya. O sea, qué maravilloso, hermanos. La gloria descendió. Se cumplió la promesa. Y yo voy a habitar ahí. Mi gloria estará ahí. Mi presencia estará ahí. Y hermanos, si solamente terminaron de ofrecerla cuando la gloria de Dios llegó a habitar en el lugar. Qué, hermanos, qué imagen más maravillosa, hermano. ¿No le encantará a usted edificar casa para Jehová en su hogar? ¿No le encantará a usted dedicar su casa a Jehová? Con que ni para la reunión la quieren dar, no frieguen. Tal vez puede encender fuego, pero de otro para chamujar. Pero no le encantará a usted dedicar su casa a Jehová, su familia a Jehová, y que al nomás decirle a Jehová, mi casa, mi familia, Señor, te la entrego a ti, y que el fuego, la gloria de Jehová inunde y llene su casa. ¿No le encantaría? ¿No le gustara, hermanos, hermanas? ¿Sí o no? A los demás no, porque les interesa más el diablo que otra cosa. Pero mire qué maravilloso es esto. Cuando Salomón termina de dedicar la casa, la gloria de Jehová la llenó. Porque cuando hay alguien que dedica su vida, dedica su familia, su casa, su todo, la gloria de Dios desciende sobre esa familia, trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo descanso, trayendo, hermanos amados, la seguridad de que Dios está allí. Amén. Muchos se la han dedicado al diablo, hermano. A su familia se las han dedicado al diablo, por eso es que no pueden prosperar. Y aunque tengamos nombre de cristianos, la familia y la casa y los hijos se lo han dedicado al diablo. Porque no hay nada que honre al Señor ahí. Porque Dios no puede morar, su gloria no puede habitar. Dios no puede descender en un lugar que no sea para Él. Amén. Ahora, observemos en el capítulo 7, hermanos. Porque cuando Salomón termina de dedicar el templo, dice la Biblia que fuego cayó del cielo, hermano. La gloria de Jehová llenó la casa. Eso es maravilloso. Eso es algo maravilloso. La gloria de Jehová llenó la casa. ¿Pero por qué la llenó? Porque Él, su familia, el pueblo, se la había dedicado a Jehová. Porque un pueblo, hermanos amados, había vuelto su corazón a Jehová. Hoy es lamentable que la iglesia del Señor hoy se ha quedado con algarabías, con imitaciones baratas de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no está. Y la queremos disimular como Roboam lo quiso hacer
con los escudos de oro que estaban en el templo. Nos los vendió, hermano. Y quería aparentar que todavía estaba la gloria de Dios ahí. Mandó a hacer unos escudos de bronce bien bruñidos, parecieran oro, para que pareciera que todavía la gloria estaba ahí, pero ya no estaba. Y es lamentable llegar, hermanos, a una congregación donde se espera haya vida, hermanos. Haya vida en sus miembros, haya vida en su predicador, en su pastor, en los que cantan, en los que tocan, en los que sirven, en los que están ahí. Haya vida, hermanos. O sea, haya gloria de Dios en ese lugar. Pero generalmente lo que se encuentra es pura liturgia, puros sacrificios huecos, vacíos, ofreciendo a Jehová lo que nos sirve, como Jehová le reclama al pueblo en el profeta, en el libro de Malaquías. Si ustedes se recuerdan, amados hermanos, dice la Biblia que en el tiempo de Elí se estaba escaseando la palabra de Jehová. Y es que Jehová ya había abandonado al pueblo. Hermanos, Jehová había abandonado el tabernáculo. Jehová había abandonado el tabernáculo. ¿Y saben por qué lo había abandonado? Porque comenzando de sus líderes y el pueblo se habían apartado de sus ordenanzas. Se habían apartado, hermanos amados, de la comunión con Él. Y es ahí cuando encontramos a los dos hijos de Elí, Fines y Ofni, grandes malacates, perversos. Vemos a todo el pueblo y cuando van a la batalla, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? El pueblo, hermanos, cuando va a pelear contra los filisteos, perdieron. Y como 4,000 hombres, creo que me recuerdo bien, les mataron en batalla. ¿Y saben qué pasó? Lloraron. ¿Y saben qué dijeron? Oh, es que Jehová no vino con nosotros, por eso perdimos. Hermanos, y mandan a traer el arca del pacto para que llegara al campamento militar donde estaba el ejército. Y adivine quiénes llevaban el arca del pacto, hermano. Esos dos hijos del diablo, hermanos, Fines y Ofni. ¿Por qué no habían muerto ya esos desgraciados, hermanos? Porque ya Jehová le dio igual. Mire, hay dos razones por las cuales usted quizás no se ha muerto. Una, porque a Dios ya le da igual a usted. Eso sería horrible. ¿Sí? Quizás no se ha muerto porque a Jehová ya le da igual a usted, porque Dios lo abandonó y se apartó ya, y usted es peor que una basura para Dios, y usted no huele ni hiede. Dos, porque Dios está teniendo misericordia y quiere que se vuelva a Él. No sé cuál de las dos usted. Acate mejor la segunda. ¿Por qué Dios, hermanos amados, no había matado a Elí, a los sacerdotes y a todos esos malvados, hermanos, que en el tabernáculo se metían con las mujeres, hermanos? O sea, ¿cómo? Si antes, hermanos, alguien, hermanos, no podía entrar ahí sin que
Jehová lo matara si no entrara de la manera correcta, hermanos, porque la gloria de Dios estaba ahí. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaba ahí? Porque Jehová ya no estaba en ese lugar, se había apartado de ese lugar del tabernáculo del pueblo, hermanos. Y el pueblo fue derrotado y luego mandan a traer el arca del pacto pensando que con el arca del pacto Jehová iban a obligar a Jehová para que estuviera ahí. Y esos dos hijos del diablo, hermanos, malvados, eran los encargados de llevar el tabernáculo, hermano. Increíble. Pero puede ser que Dios no se los ha echado a muchos. Pero eso no quiere decir que no se los puede echar más adelante. Y dice la Biblia, hermanos amados, que cuando llegan al campamento, el ejército, el pueblo, cuando ve el arca, comenzó a gritar, hermanos, al grado que tembló la tierra, hermanos. Saltaron de alegría diciendo: hoy sí, Jehová está con nosotros, hoy venceremos. ¿Y sabe qué, hermano? Los filisteos, cuando oyeron eso, se pusieron a temblar y dijeron: los dioses que hicieron estragos en Egipto han venido al campamento de Israel, y hoy sí, no me iba a la fregada, sí vamos. Pero hay hombres que no se dejan amedrentar por bulla, hermano. Y uno de sus generales le dijo: cállense, compórtense como hombres, no como mamayitas. Vamos y peleemos contra esos. Y los animó, hermano. Y se van los filisteos a combatir contra aquel pueblo que ya estaba con una gran euforia. ¿Sabe qué? Le dieron una paliza, hermanos, que no la aguantaron, y hasta el arca le robaron, hermano. Es que cuando usted tiene una apariencia, hermano, tarde o temprano va a tener que llegar a dar punto. Mataron a esos dos hijos del diablo, hermano. Y se robaron el arca derrotaron al ejército. Como 30,000 mataron. Es increíble, hermano. Al llegar la noticia donde Elí le dice: hey, tus dos hijos le dieron en la nuca por hijos del diablo, y el arca se la robaron. ¡Pum! Cae de espalda. Tamaño ñoño era. Se desnucó por gordo y viejo. Bueno, para nada. Se murió. La esposa de Finés estaba en parto cuando oye que su suegro ha muerto, que su cuñado ha muerto, que su esposo ha muerto, y que el arca de Jehová fue robada. ¡Ay! Se fue de espalda y dio a luz en ese momento del apuro. Dio a luz. Y ella, ida, le decían: ella has tenido un hijo, póngale. Y acabó. Porque la gloria de Jehová ha sido traspasada. Póngale y acabó, porque la gloria de Jehová ya no está en medio nuestro, y por eso la desgracia nos ha llegado. ¿Cuántas y cabot no hay, hermanos, en el mundo entero? Comenzando con nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué hay cabot en las congregaciones? ¿Sabe por qué? No digamos, hermanos, ¿sabe por qué? Porque la gloria del Señor ya no está, porque ha sido traspasada. Ahora ya no digamos por qué, ahora digamos por quién. Y la respuesta es: por mí, por ser un gran desgraciado, que vengo a este lugar sin comprender que Jehová de los ejércitos, que Cristo está en medio nuestro, y aún así vengo con un corazón corrupto y perverso, y vengo con altanería, y vengo con orgullo, y me da igual, y me da igual, y me da igual. Y si así venimos todos, ¿cómo que la gloria del Señor no va a salir huyendo de un lugar?
si solo inútiles, orgullosos, inundan las congregaciones hoy en día? Perdone si usted se siente agraviado, no me importa. Pero si usted es culpable, si yo soy culpable de que, hermanos amados, y Cabot sea reflejado en nosotros, no tendríamos por qué sentirnos mal, sino más bien, si nos hemos de sentir mal, es porque somos culpables y deberíamos devolver nuestro corazón al Dios del cielo para que la gloria de Dios vuelva, hermanos, y restaure a su pueblo a la grandeza, hermanos, de sus inicios. Pero mírese en un espejo usted. Véase usted en un espejo y no mire a otro. Usted debe de mirarse a usted mismo. No mire a otro. Mírese usted. No señale a otro como culpable. Señálese usted como culpable. No señale a otro. Señalémonos nosotros personalmente. Ahora, hermanos, la gloria de Dios descendió porque ese pueblo se había dedicado a Dios y había dedicado el templo a Jehová su Dios. Y la gloria de Dios llenó ese lugar. Qué maravilloso. El fuego cayó, hermanos. Amén. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué maravilloso. Eso es lo que vemos al leer capítulo 7. Eso es lo que observamos. Fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Y el templo se llenó de la gloria de Dios. Quiero decirles, hermanos, que ese fuego, esa gloria que llenó, hermanos, el templo, así como el tabernáculo de Moisés era figura del tabernáculo de los cielos, el templo de Salomón era figura de Jesucristo. Así el fuego, así la gloria de Dios, hermanos, prefiguraba, hermanos, la venida del Espíritu Santo. Amén, amén. Hermanos amados, el fuego y la gloria que llenó el templo es figura del Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo número 2, hermanos. Hermanos, dice la Biblia que cuando Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, 50 días después, hermanos, iba a ser la celebración, hermanos, de la cosecha. Una nueva cosecha, una nueva cosecha. Dios, hermanos, en su gran misericordia, hermanos amados, después, hermanos, de ser ofrecido Cristo Jesús en la cruz, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios cumplió la promesa y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Y eso fue lo que el apóstol Pedro señaló, hermanos, en ese momento, hablándole a esa gran multitud que se convirtieron como 3,000. Hermanos amados, el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. ¿Sobre cuál iglesia? Sobre una iglesia que estaba dedicada. Estaban esperando la promesa. Salomón con el pueblo estaban esperando la promesa. ¿Cuál promesa? Que Dios habitaría. Y Dios la hizo real. Dios descendió, su gloria descendió. Ahora, amados hermanos, la promesa era, hermanos, que aquella gloria, aquel fuego, hermanos, símbolo de la venida del Espíritu Santo desde Joel, que fue cumplida en Pentecostés, hermanos. Allí se cumplió, descendió la gloria de Dios, hermanos. Después que Cristo fue ofrecido en la cruz. Esto es maravilloso, ¿no se alegran, hermanos? Amén, aleluya, bendito sea el Señor, porque el Señor cumplió la promesa, hermanos, que enviaría a su Espíritu Santo, que lo prefiguraba la gloria y el fuego que descendió sobre el templo. Ahora la gloria llenó el templo, hermanos, pero ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué? La gloria llenó el templo para que la relación, oiga, para que la relación con Dios fuera reverente, para que la relación con Dios de parte del pueblo fuera reverente y fuera evidente. O sea, porque ¿qué sentido tiene, hermano?
Llegar a un lugar, bueno, aquí vengo, Señor, aleluya, y así como normal, aquí va, aquí pues va. Y se vienen y igual se zafan, igual. ¿Qué sentido tiene esto, hermano? Más que nos desgalillamos y nos morimos y nos enfermamos, pero gloria a Dios, nosotros nos vamos con Cristo. ¿Pero usted qué? O sea, ¿para qué la gloria? La gloria descendió a ese lugar. ¿Para qué, hermanos? Para que la relación que el pueblo tuviese con su Dios fuese una relación, hermanos, reverente. Que la gente, hermanos, al contemplar la gloria de Dios, con temor y temblor, se acercaran a ese lugar y decirle: Jehová, aquí estoy. ¿Cómo venimos nosotros aquí, hermano? Así, bien frescos, con manos vacías, pero con corazones llenos de inmundicia, y con manos vacías, con orgullos, prepotencias, altivez, falta de reconocimiento de pecado. Así van muchos a las congregaciones. Dios, hermanos, mostró su gloria ahí. ¿Para qué? Para que el pueblo, su relación con Dios fuera reverente, para que con temor se acercaran a ese lugar, porque sabían que si se acercaban de una manera incorrecta tendrían que morir en el mismo lugar, y así sucedía. La gloria de Dios llenó el lugar para que fuera evidente, hermanos, que de verdad Dios estaba allí. Amén. Ahora, hermano, ya no desciende. Ahora la gloria de Dios, su Espíritu Santo, el fuego de Dios, ahora ya no, hermanos, ya no desciende sobre un lugar inanimado como un templo, una estructura. Ahora la gloria de Dios, ahora el Espíritu Santo ya no desciende sobre un lugar inanimado, sino que ahora desciende sobre nosotros. Amén. Sobre nosotros. Ahora desciende sobre nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, que ahora somos convertidos en templos y moradas del Espíritu Santo desde el momento que creímos en y a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A partir de ahí nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, de manera que ahora el Espíritu Santo ya no desciende sobre lugares, sino sobre personas que son convertidas en templos de Dios. Lo maravilloso que cuando esas personas que son templos de Dios se reúnen, provocan que Cristo esté en medio. Y si Cristo está en medio del pueblo, allí la gloria de Dios está. Ahí es donde hay milagros, ahí es donde hay perdón, allá hay salvación, allá hay restauración, hermanos. O sea, es maravilloso saber que ahora el Espíritu Santo, el fuego de Dios, desciende sobre los creyentes. Amén. Ahora, hermanos, pero el hecho de que el Espíritu Santo haya descendido sobre el Señor, sobre el pueblo del Señor, ¿saben para qué es, hermano? ¿Saben para qué ha descendido el Espíritu Santo sobre la iglesia? Para llevarlas a otro nivel. Entienda eso. El Espíritu Santo desciende sobre el creyente para llevarlo a otro nivel. Para llevarlo a otro nivel. No sé si me está comprendiendo, hermano. O sea, no crean, hermanos, que el Espíritu Santo, bueno, el Padre dijo, bueno, pues ahí les mando eso. No. No, hermanos amados, como la gloria de Dios llenó el templo con el fin, hermanos, de que el pueblo temiera, con reverencia se acercara y viera la realidad de que Dios estaba ahí y se sintiera seguro. Así el Espíritu Santo ha venido sobre todo creyente, sobre aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que simplemente ahí, hermanos, sea templo y morada y se acabó. No.
El Espíritu Santo, hermano, ha sido derramado sobre su iglesia para llevarnos a otro nivel. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a otro nivel. Para llevarnos a otro nivel. Ahora, hermanos, ¿por qué? Ya los discípulos habían creído en Cristo. ¿Qué más, pues? ¿Qué más? Ya habían sido perdonados. Su sangre había sido derramada. Partió el Señor. Ya estuvo. ¿Qué más, pues? ¿Qué más necesidad? Cabal. El problema es, oiga esto, el problema es que, hermanos, si nos quedamos en el nivel del perdón de nuestros pecados como iglesia, hermanos, fracasaremos. Fracasaremos, porque todo aquel, hermanos amados, que se queda con el perdón de sus pecados, hermanos, termina siendo un creyente que su adoración, que su alabanza es fría. Porque no hay pasión, no hay ardor, no hay entrega en él, hermano. Porque se ha quedado pobre, se ha quedado en el nivel del perdón de sus pecados, volviéndolo en un creyente frío, mediocre y débil, incapaz de resistir al diablo, incapaz de ser apasionado. Es que si nos quedamos únicamente en el perdón de Cristo, que Cristo nos da en nuestros pecados, sin avanzar, hermanos, a la llenura del Espíritu, corremos el riesgo de vivir una relación fría y superficial con Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Las iglesias, los servidores sirven, hermanos, a de mala gana, como les da la gana. Si quieren lo hacen y si no, no. No hay obediencia, no hay rectitud, no hay santidad. No hay santidad afuera ni adentro tampoco, ni en la mente. Hermanos, venimos y ofrecemos lo que nos da la gana. Vamos a dar nuestra ofrenda, hermanos. Aquí ando una cora, $1, 10 centavos, 5 centavos. 5, 10, 15, 20, 25, una cora. Vaya, doy esto. ¿Qué decir? Mi oración, mi alabanza, mi trabajo, mi entrega, mi servicio, mi todo. No, hermano, todo es frío. Corremos ese riesgo de quedarnos a ese nivel. Correr ese riesgo es terrible, hermano. Por eso el Señor, hermano, no se quedó con el derramamiento de su sangre en la cruz, sino que le dijo: no se vayan. No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu, para que reciban poder y así puedan ser testigos míos en todo el mundo. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Nos da poder, hermano. Nos da fortaleza y dirección para vivir una vida victoriosa sobre la tentación, sobre las acechanzas del diablo. Si usted constantemente está cayendo, si usted constantemente está siendo tentado y cae, nunca logra salir adelante, es porque usted se ha quedado en ese estado bajo del perdón de sus pecados y no ha querido subir a otro nivel. Y el Espíritu Santo ha venido para eso, para llevarnos a otro nivel. Es en el nivel donde solo queremos más de Dios, queremos darle todo a Dios, queremos servir a Dios, queremos ir a predicar, queremos servir, queremos hacer de todo para la gloria de Dios. Y aunque estemos enfermos, eso no nos impide. Eso es cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente. Y ese es el anhelo de Dios: derramar el Espíritu sobre los creyentes para capacitarnos y vivir vidas victoriosas sobre el pecado, sobre las tentaciones del mundo, sobre, hermanos, nuestra propia carnalidad, sobre el hombre viejo. Vivir vidas victoriosas en nuestro llamamiento, en nuestro servicio. Que lo hagamos apasionados, eso solamente el Espíritu Santo lo hace. Quiero terminar, hermanos. Dios ha hecho todo
para que nos acerquemos a Él. Primero estableció un lugar de misericordia, el templo. Segundo, nos dio a Cristo como el verdadero templo donde encontramos misericordia, salvación. Tercero, derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros para capacitarnos y así tener una vida victoriosa en Él, hermanos, y sobre el diablo. Amén. Hoy, esta mañana, la única invitación, la cual nos deja este pensamiento, es clara. No te quedes con una relación distante y superficial con Dios. No vas a poder avanzar así. Lo más seguro, que toda tu vida volará bajo y tarde o temprano hay un apartar de Dios. Sea porque ya no le importas y te ha desechado, o sea porque te está dando oportunidad para que te vuelvas a Él. El llamado de este pensamiento es a que no nos conformemos con el perdón que Cristo nos ha dado en nuestros pecados, sino más bien buscar y permitir que el Espíritu Santo nos llene nuestra vida, porque ahí está la verdadera victoria de un creyente. Cristo ha hecho todo lo necesario. Ahora nos toca a nosotros, hoy en este tiempo, acercarnos a Él, vivir en su presencia y caminar en la victoria que Él pone por delante en el Espíritu Santo. Cierre sus ojitos un momento. Espero esta mañana el Señor haya hablado a más de uno.